Gloria a Dios. Amigos, amigas, cuánto gusto poder saludarlos en el Señor en esta mañana tan hermosa de viernes. Le damos gracias al Señor por podernos dar la oportunidad de predicar su santo evangelio en este día a las naciones. Hoy tenemos un mensaje para usted denominado 5 visiones respecto a Jesús. Vamos a la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Señor Todopoderoso, Padre de gloria, Señor Creador del cielo, de la tierra y de todo el universo, te doy a ti la gloria, Señor Jehová, Señor Jesucristo. Señor Espíritu Santo, toma esta palabra, te lo ruego. Oh, que tu nombre sea santificado eternamente y por siempre, Señor. Y te ruego que esta palabra que hoy predicamos con humildad, Señor, delante de ti, humillados, la tome, Señor, tengas a bien tomarla con tu precioso Espíritu Santo, Señor, y que hagas la obra que tienes previsto hacer, Señor, con las almas que están por salvarse, aquellas que todavía no han creído en Jesucristo como su Salvador, como su Señor y suficiente Salvador. Padre, te ruego por las almas de todo el mundo, por todas aquellas, Señor, a donde llegue esta estación, sea el día que sea que llegue, Señor, obra con tu palabra, haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego, porque por eso predicamos el Evangelio, Señor, para servirte en esta parte que tú has mandado. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, recibe un cordial saludo desde la cabina de transmisiones de Radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios a todas las naciones. Dice el Evangelio de Marcos aquí, en el capítulo 3, que el gentío, o sea, las multitudes seguían a Jesús, y ahora ese gentío que seguía al Señor tenía que tomar también decisiones personales respecto al Señor, porque venían a Él para conocerle, venían a Él para verle, para ver lo que hacía, pero eso no bastaba, eso no era suficiente, porque el Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito divino, y este propósito está descrito con toda claridad en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vemos que a pesar de que esas multitudes conocieron y vieron en persona al Señor en la gloria, sin embargo, cada uno tuvo distintas visiones del Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Eso es lo que dice este capítulo 3 del libro de Marcos. Y entonces, amigos, amigas, vemos que los fariseos lo veían con desconfianza, veían a Jesús con incredulidad, lo veían como un intruso y lo veían como un quebrantador de la ley, dice la Biblia. Y vemos que algunos otros veían a Jesús como un maestro que solo enseñaba la palabra de Dios. Y vemos que otros le veían incluso como un endemoniado. Pero la triste verdad de todo esto es que todo el gentío, toda esa multitud que seguía a donde quiera que él iba, de todos ellos muy pocos creían en el Señor Jesucristo de corazón, muy pocos creían en el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras almas. Y aquí el Evangelio de Marcos registra precisamente 5 de tales visiones personales en un solo capítulo, y hoy vamos a predicarlas para dar gloria a Jesús, el Hijo de Dios, aleluya. La primera visión es uno que quebranta la ley. Vamos a leer, vamos a trabajar en el capítulo 3, el versículo 1 y 6, del 1 al 6.
Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él le dijo, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¡Ah, qué tremenda escena es esta, amigos y amigas! Fíjate, por tercera vez la Biblia dice que Jesús viola la tradición judía respecto al día de reposo, y él hace todo eso a propósito, lo hace de frente para ver si ellos alcanzan a ver su gloria y su poder. O si lo pensamos bien, este hombre de la mano seca no tenía ni idea de que Jesús vendría a la sinagoga aquel día para curarlo. Así que esperar un día más después del sábado, seguro que no lo habría afectado en nada, y eso pensaban los principales judíos. Pero el Señor Jesús, aleluya, quería hacer algo más que simplemente sanar la mano seca de este hombre enfermo. Más bien el Señor Jesús quería demostrarle a los fariseos que Dios quiere que su pueblo disfrute de libertad, que Dios quiere que su pueblo no esté atado a nada, que Dios quiere que su pueblo no sufra de esclavitud religiosa. Lucas 6:7 dice: y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Y en Hechos 15:10 dice Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque por la ley, amigos, amigas, nadie puede salvarse. Por guardar mandamientos nadie puede salvarse. Solamente podemos salvarnos por la fe. Así que escucha bien, amigo que me oyes. Siempre es correcto hacer el bien. No importa el día que sea. Si es día de reposo, mejor. Porque si no hacemos el bien, entonces hacemos el mal, dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús sabía lo que sus críticos estaban pensando y se entristeció por el endurecimiento de sus corazones. Jesús, el Señor, que conoce a todos los hombres, vio la malignidad que se gestaba dentro de ellos y sabía en dónde terminaría, crucificado en una cruz, pero por causa de ellos, oh gloria a Dios, estos religiosos ignorantes en realidad se convertirían en ejecutores de su propio Mesías Salvador, pero también sería el Mesías quien salvaría a muchos que creyeran de corazón en él. ¿Cuál es tu visión respecto al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, amigo que me estás escuchando? La segunda visión es uno que hace milagros. Versículos 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Ojo, Marcos dice aquí que grandes multitudes de toda la región, de muchas ciudades, siguieron al Señor Jesús, de modo que no podía tener ni un momento de privacidad. Y miles de personas venían de todas partes, de muchas ciudades, ya fuera para ser sanados por Jesús, o ya fuera por curiosidad, tan solo para ver cómo era que Jesús sanaba a los enfermos, cómo era que Jesús liberaba a los endemoniados, cómo era que Jesús hacía hombres nuevos todos los días a todos aquellos que creían en él. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en las cercanías del mar de Galilea, los discípulos tenían a mano una barca
para que él pudiera predicar desde allí, y esto lo dice también Lucas 5:3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, es desafortunado, amigos, amigas, ver que estas personas vinieran de tan lejos, tan solamente en busca de sanidad física y no en busca de la gran bendición espiritual que es la salvación por fe. Así que muchos de la multitud venían a Jesús porque decían, es uno que hace milagros, y esa era la visión que ellos tuvieron de Jesús solamente, y seguramente que los enfermos que vinieron a Jesús fueron todos sanados. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos enfermos, cuántos de toda esa gente necesitada que fueron sanados por Jesús, que llegaron a Él viniendo o buscando una sanidad, fueron salvados realmente de la condenación eterna? Esto no lo sabemos, no podemos saberlo. Lo único que hoy cuenta, escucha bien, es preguntarte a ti, amigo, amiga, que me oyes, en este tiempo, en este momento, ahora en tu momento, ¿cuál es tu visión del Señor Jesucristo? La tercera visión es nuestro Maestro. Versículos 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La Biblia dice que la respuesta de nuestro Señor ante todas aquellas multitudes fue retirarse solo al monte a pasar la noche en oración. Lucas 6:12 también lo dice. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Y cuando descendió a la mañana siguiente, seleccionó a 12 hombres y los llamó apóstoles. Y esta palabra apóstol significa uno que es enviado con una comisión. Fíjate en esto, amigo, amiga. El Señor Jesús tuvo muchos seguidores, pero pocos discípulos verdaderos. Mas quiero decirte que él solamente tuvo 12 apóstoles. Por eso es notable que el Evangelio de Marcos se refiere 10 veces a los 12 apóstoles, en 3:14, en 4:10, en 6:7, en 9:35, en 10:32, en 11:11, en 14:10, en 17:20-43. Estos 12 hombres elegidos vivirían con Jesús, aprenderían del Señor Jesús y saldrían y servirían bajo su autoridad. Y dice la Biblia que 3 de ellos tenían sobrenombres. Simón, Pedro, le decía Piedra, y Jacobo y Juan eran llamados Boanerges, o sea, hijos del trueno. Y a Bartolomé se le identifica con Natanael, y a Tadeo con Judas, hijo de Jacobo, no el Iscariote. Entonces, después de nombrar a sus ayudantes, Jesús predicó el sermón del monte de Mateo capítulo 5 al 7, y este fue prácticamente el sermón de ordenación de ellos, para hacerles saber lo que Dios esperaba de ellos como apóstoles y siervos de Jesucristo. Todos ellos, sin embargo, a pesar de eso, amigo, amiga, lo vieron siempre como un maestro. Esa fue la visión que ellos tuvieron de Jesús, hasta que por fin pudieron verlo resucitado, y entonces por fin creyeron. Pero Dios nos llama a nosotros a creer sin ver, porque al que cree todo le es posible. Al que cree en el Señor Jesucristo, todo le es posible. Obtiene la salvación por fe y será salvo él y su casa. ¿Cuál es la visión tuya de Jesús, amigo, amiga, que me oyes? ¿Lo miras como un maestro o lo miras como el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, y como tu Salvador suficiente y único? La cuarta visión está fuera de sí. Versículo 20 al 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos,
vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Versículos 31 y 35, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oh, ¿qué es lo que vemos aquí, amigos, amigas? Aquí vemos otra visión de Jesús, porque muchos decían, este hombre está fuera de sí, dice la Biblia, y entonces intentaban prenderle, tal vez para que se callara, para que no siguiera predicando, para que no siguiera hablando, para que no siguiera sanando enfermos, para que no siguiera liberando endemoniados. Y la Biblia dice que hasta los propios amigos y la familia de nuestro Señor no lo comprendieron, porque no creían en Él como el Hijo de Dios. La Sagrada Palabra afirma que sus mismos amigos vinieron para apoderarse de Él, porque ellos pensaban que Jesucristo era un fanático, y su familia, por otra parte, parecía estar preocupada por la forma en que Jesús estaba llevando su ministerio, por la forma en que Jesús agrupaba a tantas multitudes, a tantos gentíos, por la forma en que Jesús se subió a la barca y hablaba del reino de Dios, porque muchos de ellos lo conocían y su familia sabía, que Él era Jesús solamente. Es por esto, amigo, amiga, quiero decirte que ellos se avergonzaban del Señor. Ellos no querían saber nada de Jesús. Y es que pensamos en las enormes multitudes, si pensamos en eso, si pensamos en los grandes milagros, si pensamos en los informes ampliamente difundidos respecto de Jesús, todo eso les convenció de que tenían que hacer algo con Él, simplemente porque ellos tenían otra visión del Señor Jesucristo, porque ignoraba quién era Él y decían, Él está fuera de sí. Por eso ellos decían, Jesús está fuera de sí, ese no es el Jesús que conocemos, no es el Jesús el Hijo de María, no es el Jesús el hermano de Jacobo y de Judas, ese no es el Jesús que nosotros hemos conocido. Eso decían sus familiares e intentaban detenerlo por eso. Pero vemos, amigos, amigas, que nuestro Señor, el Señor de gloria, a pesar de todo, no fue rudo con su familia. Él simplemente usó la preocupación de ellos como una oportunidad para explicarle a la gente lo que significa pertenecer a la familia de Dios, porque hay una diferencia muy grande en eso, y es que los hijos de Dios están más cerca de Jesús que incluso su propia familia terrenal, porque todos aquellos que reciben por fe a Jesús como su Señor y Salvador, somos huesos de sus huesos y carne de su carne, dice la Sagrada Palabra de Dios, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cuál es tu visión de Jesús, amigo, amiga, que me estás escuchando? Aleluya. ¿Quieres ser parte de su cuerpo? ¿Quieres ser parte de su carne? ¿Quieres ser parte de sus huesos? Bendito sea Cristo, aleluya. O dirás que Jesús está fuera de sí, porque Él te está abriendo su palabra en este día, porque Él te está abriendo los ojos para que tú creas, para que tú te salves, para que tú no vayas al infierno, para que tú entres en el reino de la gloria el día que mueras. Quiera Dios que Él te pueda abrir los ojos y tu corazón, amigo, amiga, hermano, de manera que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y sea salvo tú y tu casa. La quinta visión está aliado a Satanás. Versículos del 22 al 30. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin.
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¡Ah! ¡Qué tremendo es esto, amigos, amigas! ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que sin estar dispuestos a someterse a la autoridad del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los principales, tenían que explicarse de alguna manera el poder de Jesús para hacer tantos milagros asombrosos, el poder de Jesús para echar fuera a los demonios, el poder de Jesús para que las manos secas volvieran a estar bien buenas, para que los leprosos fueran curados, para que los ciegos pudieran volver a ver, para que los cojos pudieran volver a caminar, para que los sordos pudieran volver a oír. Ellos tenían que buscar una explicación, pero la explicación no puede estar fuera de Jesucristo, la explicación no puede estar en el mundo, la explicación no puede estar en nuestros razonamientos, porque la explicación solamente se puede discernir espiritualmente. Así que a ellos se les hizo fácil blasfemar, dice la Biblia, y decir que Jesús era un endemoniado, que Satanás era quien le daba el poder a Jesús para hacer sus preciosos milagros. Y el Señor entonces destaca la insensatez de este argumento de ellos, porque si Él echaba fuera a los demonios por el poder de Satanás, entonces Satanás estaría luchando consigo mismo. Eso les dice, y así el reino y la casa de Satanás estarían divididos y eso sería su fin. Ahora, nosotros sabemos que Satanás no tiene un reino. Él solo es el príncipe de este mundo. Eso lo dice Juan 12:31, lo dice la Biblia también en Efesios 6, del 10 al 20, y lo dice también ratificándolo Colosenses 1, versículo 13. No lo vamos a leer, usted lo puede buscar. Así que el hecho de que Jesús echara fuera a los demonios es prueba de que Él es más poderoso que Satanás y que todos los demonios. Es prueba de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es prueba de que Jesucristo es más poderoso que todo hombre fuerte, que cualquier otro, y que Jesús es capaz de liberar, es capaz de sanar a todo aquel a quien el diablo haya oprimido, a quien el diablo haya atado, a quien el diablo haya puesto cadenas. Ahora, amigos, amigas, aquí cabe una pregunta, porque la Biblia lo menciona en este texto que acabamos de leer. ¿Cuál es el pecado imperdonable de que nos hablan los versículos 28 al 30? Porque dice, lo voy a volver a leer, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Un pecado imperdonable es mucho más que un pecado de palabras, dice el versículo 30, porque las palabras proceden del corazón, y allí es donde yace el pecado, dice Mateo 12, del 34 al 37. Y si es tan solo un pecado de palabras, ¿por qué se puede perdonar la blasfemia contra Jesús, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Acaso es el Espíritu Santo más grande que el Hijo de Dios? Vamos a ver. El Señor Jesús deja en claro aquí en el versículo 28 que Dios puede perdonar y perdonará todo pecado si le es confesado. El único pecado imperdonable es rehusar creer en Cristo, que dice Juan 3:18, ahí lo dice muy claramente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación?
Amigos, amigas, solamente después de la muerte hay cielo y hay infierno. Así que tú ya sabes ahora cuál es la condenación. Fíjate que cuando Jesús les advirtió esto a los líderes judíos, en realidad se los estaba advirtiendo no solo a ellos, sino a toda la nación de Israel. Ellos podían rechazar al Hijo de Dios mientras Él estuviese en la tierra si querían, y Dios no los juzgaría inmediatamente. E incluso, fíjate bien, estando ya crucificado en la cruz del Calvario, el Señor de gloria oró por ellos en Lucas 23:34, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés a Jerusalén, y los creyentes hicieron grandes obras maravillosas, estos líderes religiosos siguieron negándose a creer. Y entonces es así que fue su última oportunidad, porque ellos rechazaron la evidencia de Dios, y por eso murieron en incredulidad. Ellos pecaron contra el testimonio del Espíritu de Dios, y ya no pudieron ser perdonados. Así que en un sentido estricto, hoy no puede haber pecado imperdonable, porque nosotros y muchas otras generaciones posteriores nunca hemos visto a Jesús en la carne en la tierra. Pero si el pecador de hoy se resiste al testimonio del Espíritu Santo y rechaza a Cristo como su único Salvador, comete un pecado que Dios no perdonará. Escucha bien, Satanás usa en ocasiones pasajes como Hebreos 6, 1 al 8, o Hebreos 10, 26 al 31 para acusar y atacar al pueblo de Dios, tratando de convencerlo de que está perdido. Pero es imposible que un cristiano que ha creído en Cristo se pierda, porque Dios dice que la salvación es por fe. Dios dice en su palabra que todos nuestros pecados son perdonados por creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esto lo dice Efesios 1, 7, Colosenses 2, 13. ¿Cuál es tu visión de Jesús, amigo, amiga, que me escuchas? Yo te voy a hacer un llamado. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, te invito a recibirle con una oración de fe al Padre Eterno, para que en este momento tú seas perdonado de tus pecados y recibas por gracia la vida eterna que Dios te ofrece por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre bendita. Tan solo créelo, amigo, amiga. Esta es palabra de Dios. Te invito a hacer ahora mismo la oración. La Biblia dice: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Solo te ruego que lo repitas conmigo, en el nombre de Jesús. Altísimo Padre Santo, en este momento, Señor, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego que me limpies y me laves con la sangre preciosa que tu Hijo Jesucristo derramó por mí en la cruz del Calvario. Aquel que resucitó de los muertos por mí, para que yo también resucite un día, Señor. Yo recibo a Jesucristo ahora como mi único y suficiente Salvador y Señor. Te doy gracias, Padre, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que quieres que yo sea a partir de hoy en adelante. Cambia mi vida. También te doy gracias, Padre Eterno, por regalarme la vida eterna. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén. Santo.